El millonario se hela al oír a la mendiga negra susurrar: «Tío, no comas ese pastel». La cena en el lujoso restaurante era un desfile de ostentación. Mesas con manteles de seda, platos de porcelana y el aroma de exquisitas comidas flotando en el aire creaban un ambiente idílico. Carlos, un millonario de éxito, miraba a Laura, su novia. Sus ojos brillaban al reflejar la luz de las velas, y su risa resonaba como música en el rincón más privado del lugar. «Te prometo un futuro lleno de sueños», le dijo Carlos, mientras levantaba su copa de vino. Laura sonrió, pero detrás de esa sonrisa había un ligero destello de nerviosismo. De repente, un escalofrío recorrió la sala. En medio del bullicio, una sombra emergió. Una niña mendiga de piel oscura, con ojos grandes y tristes que parecían saber más de lo que dejaba ver. Se acercó a la mesa de Carlos y Laura. Su voz temblorosa se perdió entre el murmullo de los comensales. «Tío, no comas ese pastel», susurró. La voz de la niña cortó el aire como un cuchillo. Carlos, incrédulo, miró hacia el pastel de chocolate, decorado con oro comestible. Una inquietud se instaló en su pecho. Sin pensarlo, cambió los platos con los que compartía su mesa. Algo en la advertencia de la niña resonaba, un eco en su corazón que no podía ignorar. Laura se encogió, mirando a la niña con una mezcla de horror y compasión. La atmósfera se volvió densa, el aire apenas respirable. Carlos sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. «¿Quién eres?», preguntó, su voz un susurro. Y la niña ya estaba en la puerta. Desapareció antes de que pudiera seguirla entre las sombras de la noche. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de la niña lo asaltaba. «¿Qué quiso decir?», se preguntaba. Pasaron las horas sin que él pudiera encontrar respuestas. Y entonces al día siguiente el caos se desató. Laura estaba temblando. Había recibido una llamada. «Rodrigo», murmulló, el pánico en su voz. Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Rodrigo, el oscuro líder de una temida banda, siempre al acecho, había decidido cruzar caminos con ellos. La inquietante conexión entre Laura y la kidnapper se comenzó a desvelar y en su mente Carlos ató cabos sueltos. Él estaba enredado en un mundo que nunca imaginó y que lo amenazaba a cada paso. Lo que comenzó como una cena romántica se transformaba en algo mucho más oscuro. Y cuando la niña, Luna, fue secuestrada, el tiempo se convirtió en su peor enemigo. Carlos, enfrentando una tormenta de emociones, decidió que no dejaría que el miedo dictara su destino. Reuniendo valor, se puso en contacto con la policía, sabiendo que cada segundo contaba en su carrera contra el tiempo. La realidad era más compleja que un simple rescate. Era un reto contra sus propios demonios. No solo lucharía por la vida de una niña, también por la libertad de su propia alma, atada por secretos que amenazaban con salir a la luz. Estaba a punto de descubrir un lado de su vida que había querido olvidar. ¿Logrará Carlos salvar a Luna antes de que sea demasiado tarde? ¿O descubrirá verdades que preferiría haber dejado en el olvido? El reloj seguía avanzando. La presión aumentaba. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah,
Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Carlos sentía que el tiempo se escabullía entre sus dedos. La angustia en su pecho crecía con cada segundo. ¿Dónde estaba Luna? ¿Qué le habían hecho? Mientras esperaba la llamada de la policía, los recuerdos de aquella niña triste retumbaban en su mente. De repente, el teléfono sonó. Carlos lo tomó con manos temblorosas. Carlos era Laura, su voz entrecortada. ¡Ja, ja, ja, ja! Rodrigo tiene a Luna. La quiere ver. Te necesita a ti. La frase le dio un vuelco al estómago. En ese momento entendió que el peligro era mucho más cercano de lo que pensaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo como si se hubiese caído al abismo. La situación es complicada, dijo Laura, dejando entrever un secreto. Profundo. Rodrigo, él me ha estado manipulando y pertenece a un mundo que nunca pensé que existiera. Carlos sentía que el aire se le escapaba. Era como si una pesada neblina envolviera su mente. Laura, su Laura, atrapada en un mundo oscuro y criminal. No puedo creerlo. ¿Por qué no me dijiste antes? Ella calló un momento. La presión era palpable. Carlos, hay algo más. Su voz temblaba. Cuando conocí a Rodrigo, él me prometió poder. Pensé que sería diferente, pero lo que reveló sobre ti fue devastador. ¿Sobre mí? ¿Qué reveló?, preguntó, la ira y el miedo colisionando en su interior. Él sabe sobre tu pasado, tu familia, lo que hiciste para salir adelante. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué podía saber Rodrigo sobre él que no? ¿Había contado? A medida que sus pensamientos se desbordaban, un oscuro secreto de su infancia empezó a salir a la superficie. Carlos, debes saber que hay cosas que no puedo explicar ahora, pero si quieres salvar a Luna, necesitas entrar en el juego de Rodrigo. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la línea. ¡Laura!, gritó, pero la llamada se cortó. El silencio lo devoró. Carlos no podía esperar más. Un impulso lo llevó hacia su auto. La noche era oscura, llena de sombras y murmullos siniestros. Las luces de la ciudad parecían burlarse de él mientras conducía, su mente una tormenta de pensamientos. Fue en ese momento que lo vio. Un coche negro, parado en una esquina desierta. El corazón le latía con fuerza. Sin saber cuántas horas habían pasado desde que había dejado el restaurante, se acercó, la adrenalina bombeando en su sistema. Salió del auto y antes de que pudiera pensar, una figura emergió de la penumbra. Era Rodrigo, imponente, con una sonrisa torcida. «Carlos, tan pronto, te estaba esperando», dijo, su voz suave pero amenazadora. «¿Dónde está Luna?», exigió, la ira nublando su juicio. Rodrigo se rió, y la risa impregnó el aire de un horror palpable. «Ya lo sabes, amigo, pero me gusta jugar a los juegos. Primero, debes saber la verdad, don, sobre tu familia y, lo que hiciste». Las palabras de Rodrigo caían sobre él como hachas afiladas. Carlos sintió el suelo vibrar bajo sus pies. Las imágenes que había intentado sofocar empezaron a brotar. La desesperación de su infancia, el dolor de una vida marcada por decisiones equivocadas. Todo lo que había hecho, toda la lucha por el éxito, ahora se presentaba como un eco oscuro. «¿Qué sabes?», preguntó, su voz ahora temblando. «Más de lo que imaginas», dijo Rodrigo, acercándose un poco más. «Pero antes,
Un trato, una vida por otra, Luna por la verdad. ¿Te atreverás a arriesgarlo todo? El tiempo se detuvo, la vida de una niña en peligro, y su oscuro pasado a cambio de la verdad. Se sintió atrapado entre el deseo de proteger a Luna y el temor a descubrir que su propia existencia había sido una mentira. ¿Qué harás, Carlos?, preguntó Rodrigo, esvaneciéndose en la oscuridad. La pregunta quedó flotando como un eco que resonaría en su mente. La decisión estaba sobre él. La presión lo aplastaba. ¿Qué camino elegiría? ¿Salvaría a Luna o enfrentaría a su propio demonio? El corazón le latía con fuerza, y cuando pensó que todo se había calmado, el sonido de risas escalofriantes llenó el aire. Rodrigo había desaparecido entre las sombras, pero las palabras aún vibraban en su mente. ¿Era un juego? ¿Lo estaba manipulando? La noche se cerraba, y con ella la esperanza de que su pasado no lo perseguiría nunca más. Carlos quedó helado. Los ecos de la risa de Rodrigo resonando en su mente como un mantra maligno. La sombra de aquel hombre se desvaneció, dejándolo solo, pero no iba a dejar que el miedo lo dominara. Respiró hondo, el aire helado, llenando sus pulmones. Detrás de la niebla de la noche, las luces de la ciudad brillaban indiferentes. Sin embargo, un nudo se formaba en su pecho. El reloj seguía avanzando, pero su mente no encontraba la salida. Un parpadeo, un estallido, un sonido seco. La detonación hizo que Carlos se agachara, el eco resonando en la calle vacía. Un disparo. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, el corazón martillándole en las sienes. Cuando llegó, la escena era surrealista. Laura en el suelo, su rostro pálido bajo la luz de una farola. Alguien la sostenía, una figura en la oscuridad, un brillo metálico en su mano. Carlos sintió que el estómago se le caía. No era Rodrigo. ¡Laura, no!, gritó, el mundo girando a su alrededor. La figura se volvió, un rostro familiar. Eran ojos que habían compartido risas, secretos, dulces momentos. Era Luna, la niña aún en pijama, temblando de terror. Se aferraba al arma con manos oxidadas. «Carlos, no me dejes». Su grito desgarrador quebró el aire. La confusión lo envolvía. ¿Por qué tenía un arma? ¿Qué demonios había pasado? «Luna, dámela», dijo Carlos con una voz firme, aunque su interior estaba en llamas. «No puedo. Él vendrá. Quiere atraparnos a todos», balbuceó la niña, su voz un susurro. Justo en ese momento, un ruido, más dispares. Carlos se lanzó hacia adelante, empujando a Luna detrás de un automóvil. Las balas silbaban y él sintió la adrenalina correr por sus venas. ¡Corre! Corrieron. El caos detrás de ellos se intensificaba. Escaparon por callejones estrechos, esquivando sombras. «¿Dónde está Laura?», preguntó Carlos. El pánico en su voz. Luna temblaba, su rostro cubierto de lágrimas. «Le hicieron daño». «No sé». Ella. La voz se le cortó. Y entonces, en un rincón oscuro, encontraron a Laura. Caída, inconsciente. Las manos de Carlos temblaron mientras se arrodillaba a su lado, y un grito interno resonó en su mente. «Por favor, no». La vida de su amada estaba pendiendo de un hilo. «Laura, despierta», susurró, sacudiéndola suavemente, pero no respondía. Era un cuadro de horror, tan real
Tan inmediato, notó un rastro de sangre en su lado. La llevó en sus brazos. El grito que salió de su garganta era puro terror. No sé cómo, sollozó Luna, aplastada por la realidad. Pero ¿qué hacer? Estaba atrapado entre el amor y el temor. Carlos miró a Luna, que ahora parecía tan pequeña e indefensa. «Vamos, necesitamos ayuda. El hospital está cerca». Mientras ella balbuceaba, el muro de la desesperación empezó a caer, pero en el fondo algo oscuro se movía. Había un secreto, un hilo invisible que los conectaba a todos. Laura, Rodrigo, su familia, él lo sentía. Con Luna a su lado, cargó a Laura. Cada paso se hacía más pesado. Aturdido, de repente, un rayo de luz en su cabeza. ¿Dónde están las pruebas? ¿Las pruebas que él hería? La revelación golpeó. La verdad. Había algo que él tenía guardado, algo que nunca pensó que podría ser clave. Regresaron a casa, frenéticos. Cada milésima de segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué tan profundo era el secreto? ¿Realmente estaba dispuesto a desenterrarlo? Mientras buscaban en cada rincón, de pronto encontraron una caja antigua cubierta de polvo como un vestigio de su pasado. En su interior, documentos y fotografías. Su rostro palideció. Seres queridos, rostros difusos, sombras de un pasado sombrío que él había querido olvidar. La conexión entre ellos, entre la niña y Laura. Una verdad que nunca pudo imaginar. Su pulso latía con furia. La revelación era un cuchillo afilado. Miró a Luna, a Laura. Entonces, el sonido de un golpe en la puerta lo sacudió. Un grito, una exigencia. ¡Abre! ¡Es Rodrigo! La noche se llenó de sombras. La vida de dos inocentes pendía de un hilo. Y el pasado, como un monstruo, estaba listo para devorarle. Ahora enfrentaría su elección. ¿Podría desentrañar el secreto antes de que fuera demasiado tarde, o el caos los consumiría a todos? El tiempo se acababa. El sonido de los golpes en la puerta reverberó en la pequeña habitación, como un tambor advirtiendo de un peligro inminente. Carlos sintió que el frío le recorría la espalda. Luna, con los ojos llenos de lágrimas, se aferraba a su brazo. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Calla, necesitamos pensar», respondió Carlos, pero antes de que pudiera terminar, el grito de Rodrigo retumbó nuevamente. «¡Abre, Carlos! ¡Sé que estás ahí! ¡Es hora de que hablemos!». La presión lo oprimía. Cada latido en su pecho resonaba fuerte. «Laura necesita ayuda», pensó, pero el miedo a abrir la puerta lo paralizaba. De repente, un resplandor apagado iluminó la habitación. Una luz blanca y brillante. ¿Cómo? Si la oscuridad misma hubiera decidido revelarse. «¿Qué es eso?», preguntó Luna, mirando aterrorizada hacia la ventana. Carlos giró la cabeza y lo vio. Un destello. Su corazón se detuvo en seco. Antes de que pudiera reaccionar, la explosión estremeció el lugar. El vidrio de la ventana estalló en 1000 pedazos y una ráfaga de aire helado arrasó la habitación. «Luna, cubre tu cabeza», gritaron juntos. Todo giró en un caos de gritos y humo. Carlos la abrazó, protegiéndola con su propio cuerpo, sintiendo el peso del mundo caer sobre él. Cuando el polvo se asentó, se levantó, aturdido. La luz seguía allí, deslumbrante, y en el centro de ella apareció Rodrigo, con una figura imponente, pero diferente. «Lo siento, Carlos, pero esto necesitaba llegar a un punto culminante». Su sonrisa se torcía en algo oscuro,
no solo estaba buscando a Laura, sino algo mucho más valioso. Carlos se sintió impotente. Era como si todo se desmoronara. —¿Qué quieres decir? —preguntó, su voz temblando. Entonces Rodrigo hizo un gesto con la mano, y un hombre encapuchado apareció detrás de él. La capucha no podía ocultar el brillo de los ojos oscuros que reflejaban una fría determinación. Esta es la parte en que revelo la verdad. Tu verdad. La incapacidad de Carlos para concentrarse lo asfixiaba. —Lo estás haciendo mal —dijo Rodrigo, y una risa escalofriante llenó el aire. La única razón por la que tu vida tiene sentido es porque todos tus secretos están en juego. Luna, asustada, miró a su alrededor, confundida. —¡Déjanos en paz! —gritó con una valentía inesperada. Eso hizo que Carlos la mirara. ¿Quién era realmente esta niña que había despertado algo en él? Pero antes de que pudiera entender, la figura encapuchada se movió con rapidez y el destello metálico de un cuchillo apareció. No, Carlos se lanzó hacia adelante, su corazón latiendo a 1000 por hora. Pero en ese instante, un rostro familiar emergió de la sombra de la capucha. —¿Madre? La voz de Carlos se detuvo en seco. ¿Qué hacía su madre ahí, Carlos? Siempre supiste que había cosas que no podía contar. He estado protegiéndote, asintió con una tristeza profunda en sus ojos. Ahora el mundo giraba a su alrededor, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Rodrigo, sabías tu conexión desde el principio. Es él quien mandó el ataque. Esperó hasta que estuvieras débil. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? Carlos sintió que el aire se estaba escapando de su pecho. La verdad era más pesada que cualquier carga que hubiera llevado. Ahora, Luna estaba mirando entre ambos, asustada, sin entender. Todo su mundo se había vuelto un rompecabezas. Tu madre y yo tenemos una historia que se remonta años atrás, un secreto que ha mantenido a raya a la familia y que, al final, nos conecta a todos. Dijo Rodrigo, como si disfrutara la confusión. Los gritos de los recuerdos familiares comenzaron a hacerse eco, momentos de su infancia, piezas de un rompecabezas que ahora se armaban. Eres parte de algo mucho más grande, Carlos, continuó su madre. Pero ahora es peligroso. Rodrigo está detrás de esto. Quiere usar tu herencia para sus propios fines. ¡Basta!, gritó Carlos, sintiendo que su mente se fragmentaba. No quiero saber más. Solo quiero que Laura esté bien. Pero la mirada de su madre se tornó seria, y Carlos comprendió que estaba atrapado, no solo por las decisiones del pasado, sino también en un inminente juego mortal que lo rodeaba. Todo lo que había creído sabía que se estaba desmoronando. El giro en su realidad lo dejó en estado de shock. ¿Podía confiar en su madre después de tanto tiempo? ¿Cómo podría salvar a Laura, a Luna y a sí mismo? La presión aumentaba y el eco de las voces se desvanecía. La oscuridad acechaba y el tiempo se podía contar en segundos. Rodrigo, con la sonrisa torcida, se acercó y en un susurro final dijo: «El juego apenas ha comenzado». La puerta retumbó nuevamente, dejando a Carlos en el umbral de su peor pesadilla. El dilema era claro. ¿Enfrentaría sus secretos o permitiría que todo lo que amaba se desvaneciera? La noche apenas comenzaba. Carlos quedó helado, los ecos de la risa de Rodrigo resonando en su mente como un mantra maligno. La sombra de aquel hombre se desvaneció, dejándolo solo. Pero no iba a dejar que el miedo lo dominara.
Respiró hondo, el aire helado llenando sus pulmones. Detrás de la niebla de la noche, las luces de la ciudad brillaban, indiferentes. Sin embargo, un nudo se formaba en su pecho. El reloj seguía avanzando, pero su mente no encontraba la salida. Un parpadeo, un estallido, un sonido seco. La detonación hizo que Carlos se agachara, el eco resonando en la calle vacía. Un disparo. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, el corazón martillándole en las sienes. Cuando llegó, la escena era surrealista. Laura, en el suelo, su rostro pálido bajo la luz de una farola. Alguien la sostenía. Una figura en la oscuridad. Un brillo metálico en su mano. Carlos sintió que el estómago se le caía. No era Rodrigo. ¡Laura! ¡No!, gritó, el mundo girando a su alrededor. La figura se volvió. Un rostro familiar. Eran ojos que habían compartido risas, secretos, dulces momentos. Era Luna. La niña, aún en pijama, temblando de terror, se aferraba al arma con manos oxidadas. «Carlos, no me dejes. Ayúdame». Su grito desgarrador quebró. El aire, la confusión lo envolvía. ¿Por qué tenía un arma? ¿Qué demonios había pasado? «Luna, dámela», dijo Carlos con una voz firme, aunque su interior estaba en llamas. «No puedo. Él vendrá. Quiere atraparnos a todos», balbuceó la niña, su voz un susurro. Justo en ese momento, un ruido, más disparos. Carlos se lanzó hacia adelante, empujando a Luna detrás de un automóvil. Las balas silbaban, y él sintió la adrenalina correr por sus venas. ¡Corre! Corrieron. El caos detrás de ellos se intensificaba. Escaparon por callejones estrechos, esquivando sombras. «¿Dónde está Laura?», preguntó Carlos, el pánico en su voz. Luna temblaba, su rostro cubierto de lágrimas. «Le hicieron daño. No sé. Ella. La voz se le cortó. Y entonces, en un rincón oscuro, encontraron a Laura, caída, inconsciente. Las manos de Carlos temblaron mientras se arrodillaba a su lado, y un grito interno resonó en su mente. «¡Por favor, no!». La vida de su amada estaba pendiendo de un hilo. «Laura, despierta», susurró, sacudiéndola suavemente. Pero no respondía. Era un cuadro de horror. Tan real, tan inmediato. Notó un rastro de sangre en su lado. La llevó en sus brazos. El grito que salió de su garganta era puro terror. No sé cómo, sollozó Luna, aplastada por la realidad. Pero ¿qué hacer? Estaba atrapado. Entre el amor y el temor, Carlos miró a Luna, que ahora parecía tan pequeña e indefensa. «Vamos, necesitamos ayuda. El hospital está cerca». Mientras ella balbuceaba, el muro de la desesperación empezó a caer. Pero en el fondo, algo oscuro se movía. Había un secreto. Un hilo invisible que los conectaba a todos. Laura, Rodrigo, su familia. Él lo sentía. Con Luna a su lado, cargó a Laura. Cada paso se hacía más pesado. Aturdido, de repente, un rayo de luz en su cabeza. ¿Dónde están las pruebas? Las pruebas que él quería. La revelación golpeó. La verdad. Había algo que él tenía guardado. Algo que nunca pensó que podría ser clave. Regresaron a casa frenéticos. Cada milésima de segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué tan profundo era el secreto? ¿Realmente estaba dispuesto a desenterrarlo? Mientras buscaban en cada rincón, de pronto encontraron una caja antigua,
cubierta de polvo, como un vestigio de su pasado. En su interior, documentos y fotografías. Su rostro palideció. Seres queridos, rostros difusos, sombras de un pasado sombrío que él había querido olvidar. La conexión entre ellos, entre la niña y Laura, una verdad que nunca pudo imaginar. Su pulso latía con furia. Miró a Luna, a Laura. Entonces, el sonido de un golpe en la puerta lo sacudió. Un grito, una exigencia. ¡Abre! ¡Es Rodrigo! La noche se llenó de sombras. La vida de dos inocentes pendía de un hilo, y el pasado, como un monstruo, estaba listo para devorarle. Ahora enfrentaría su elección. ¿Podría desentrañar el secreto antes de que fuera demasiado tarde? ¿O el caos los consumiría a todos? La noche apenas comenzaba. De repente, un sonido desgarrador rompió la tensión. Un grito. Carlos se giró, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La figura de Rodrigo apareció. Pero ya no era solo él. Tras Rodrigo, una sombra más oscura se acercaba. Una presencia que hizo que los pelos de la nuca se le erizaran. La figura se detuvo y una luz reveló un rostro. ¡Era su padre! Carlos dio un paso atrás. El asombro floreció en su pecho. ¿Por qué estás aquí? Creí que estabas muerto. La traición y el odio se mezclaron con el miedo. Carlos, escucha. No puedo explicarlo todo ahora, pero hay cosas que debes saber. La voz de su padre era grave, quebrada. Rodrigo sonrió, disfrutando el espectáculo. ¡Oh, esto se pone mejor! La familia se reúne para un último acto. Pero su padre continuó. Lo que creías que sabías sobre tu pasado, todo lo que creías era una fachada. Vine aquí para protegerte, para asegurarme de que nunca te atraparan en esto. Carlos podía sentir su mundo desmoronarse. Las viejas verdades estaban a punto de ser destruidas. ¡No! ¡Cállate! Lo que hiciste no se olvida así como así. Afuera, la noche pareció oscurecerse aún más, como si se cerraran las puertas de la realidad. En ese instante, la figura de Luna dio un paso al frente. Carlos, hay algo que debes saber sobre mí también. La revelación le atravesó el corazón. ¿Qué estás diciendo, Luna? Pero antes de que ella pudiera responder, un resplandor blanco inusual emergió de la caja. Una explosión de luz llenó el espacio, iluminando de forma aterradora cada rincón de la habitación. Todo quedó borroso, y cuando el fulgor se disipó, Carlos ya no estaba solo. La verdad que había estado esquivando se alzaba, aterradora. Como si cada elección que había hecho, cada paso, lo hubieran conducido a este momento crucial. Una sensación de asíptico horror lo envolvió, mientras la revelación chocaba contra su mente. ¿Qué sería lo que tenía que escuchar? ¿Y si su vida, cada rincón de su historia, ya no era como creía? La realidad se desvaneció y un nuevo misterio emergía. Con cada latido se preguntó, ¿podría sobrevivir a la verdad tan devastadora que le aguardaba? ¿Era Luna realmente quien decía ser? La oscuridad acechaba con más fuerza. El tiempo se paralizaba y el futuro se desdibujaba. Carlos quedó atónito. La luz brillaba y estaba ahí, viviendo el momento más surrealista de su vida. Los ecos de los secretos se arremolinaban. A su alrededor, Rodríguez, con su mueca macabra, estaba disfrutando cada segundo. Pero lo de su madre, esto era algo diferente. Un torrente de emociones lo abrazaba. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Carlos, su voz resonando entre el caos.
La preocupación eclipsó su confusión. Su padre, esa figura que había estado ausente, era la última persona que esperaba ver. «Esto se ha vuelto demasiado peligroso», respondió su padre con seriedad. «Rodrigo no es el único involucrado en esto. Hay más en juego». Luna se agarró fuerte de su mano, su temor palpable, y en un instante, un sonido, un crujido. La puerta se reventó. Cuerpos se abalanzaron a la habitación. Disparos. El dolor y el caos estallaron en el aire, mientras la figura encapuchada de una mujer apareció. ¡Carlos! Sintió un golpe al ver el rostro de su madre. Su mirada se volvió desesperada. «¡Mamá!», gritó, pero la confusión lo abrumaba. Pero la mujer sonrió, y al mismo tiempo el horror se apoderó de él. «Carlos, hay algo que tienes que saber», dijo ella, su voz cargada de un peso que no podía ignorar. «Eres el heredero de una herencia secreta y también de una maldición». La mente de Carlos se atormentó, intentando encajar las piezas. «¿De qué estás hablando? Esto no tiene sentido». Su respiración se aceleró, el calor subía a su rostro. ¿Una maldición? Esto se volvía cada vez más extraño. Rodrigo rió con más fuerza, como un demonio disfrutando del espectáculo. «Vas a tener que decidir, Carlos. ¿La vida de Laura o el legado familiar?» «Solo tú puedes romper el ciclo». El instante en que Carlos comprendió que la figura encapuchada no era su madre, el mundo se detuvo. La risa se tornó sombría. La figura avanzó, y el rostro no era el de su madre. Era Laura, pero no la última que había visto. Era como un eco del pasado. Un brillo inconfundible en sus ojos le decía todo. La misma chica que había conocido alguna vez, ahora se veía diferente, distorsionada. «¡Tú!». Carlos retrocedió, su mente dando vuelcos. Había algo más en juego, algo aterrador que no podía asumir. Luna tomó la mano de Carlos, apretando con fuerza. «¡No, Carlos! No puede ser! ¿Qué hiciste, Laura?». La confusión le iluminaba el rostro a la pequeña, toda su inocencia en peligro. Esa respuesta. Suspiró. La vida de Carlos se desmoronaba. «¡No! ¡No eres Laura! ¿Qué es esto?», exclamó, ya que el horror de entender se apoderaba de él. La identidad se esfumaba. El rostro que siempre había querido proteger, ahora era un reflejo distorsionado. «Carlos, necesitas relajarte», dijo la figura encapuchada mientras se acercaba. «Todo esto siempre ha estado en tu sangre. Es solo el comienzo». En ese momento entendió lo que significaba. La herencia, el legado oscuro, la familia que había tratado de olvidar. Era un ciclo que amenazaba con atraparlos a todos. Y lo más inquietante, los disparos regresaban, las sombras se deslizaban por el suelo. Carlos, sintiendo el terror abrazar su pecho, se dio cuenta de que el tiempo se le escapaba. No solo estaba luchando por su vida, sino que la vida de Luna y la verdad de Laura pendían de un hilo. ¿Cuál de las versiones desesperadas de la chica amada tenía que salvar? Así que, presionado contra la pared del tiempo, entre la agonía y el horror, su elección se tambaleaba. La confusión reinaba. Tenía que decidir. ¿Dejaría que el pasado le arruinara el presente? ¿O se embarcaría en un viaje para cambiarlo todo? Pero entonces, la luz se apagó y la figura se desvaneció en las sombras. Con solo una frase que resonó en su mente, dejó todo en suspenso. Todo está conectado. Todo está por descubrirse.
Un grito resonó en la oscuridad. ¿Qué había hecho? ¿Qué haría? Carlos miró a Luna, luego a la puerta destrozada. La noche todavía guardaba más secretos. ¿Podría entender la verdad antes de que todo se consumiera? Sin respuestas, el reloj marcaba el peligro, y el tiempo se convertía en su enemigo. Carlos miró la caja antigua, cada centella que salía de ella pareciendo reclamar su atención. Su corazón latía con fuerza. La presión en su pecho era abrumadora. Murmuró, la ansiedad colmando su mente. Luna lo observó. En el centro, una mujer que parecía la misma Laura, pero con una sonrisa diferente, joven y llena de vida. A su lado, un niño que no parecía ser más que un par de años mayor que Luna. El asombro lo invadió. «Esto no puede ser», murmuró. Algo en su interior le decía que no solo se trataba de cualquier familia. Era un reflejo distorsionado de la realidad que había conocido. Con la fotografía en las manos, sintió un tirón en su estómago. «¿Quién es esa niña?», preguntó. La voz casi ronca. Luna se acercó, frunciendo el ceño. Es como yo, pero no puedo serla, no puedo», dijo dándose la vuelta, como si la verdad la abrumara. Sin embargo, antes de que Carlos pudiera aclarar sus pensamientos, el sonido de nuevos pasos en el pasillo rompió el instante. Rodrigo aulló desde la entrada. «Juguetear con el pasado no te salvará. ¡Abre la puerta, Carlos!». Pero la desesperación ahora lo apretaba. Esa imagen lo había alterado. ¿Qué significaba? «¡Carlos!», gritó su madre con urgencia, sus ojos reflejando el mismo pánico. «No escuches a Rodrigo. Hay más en juego de lo que crees». El sonido de la puerta estallando reverberó por todo el lugar. Carlos se volvió frenéticamente hacia la puerta, donde la figura de Rodrigo emergió con su típica mueca amenazadora. «Es hora de que todos jueguen. La verdad siempre sale a la luz», dijo, y en su mano relampagueaba un objeto brillante. Un disparo resonó. Carlos sintió cómo el tiempo se detuvo. La figura de su madre se desplomó. Un grito ahogado y el terror absoluto invadió el aire. «¡Madre!». El eco de su voz resonó, pero las palabras se perdieron, absorbidas por la tragedia. Todo se volvió un caos. La figura de Laura, tan insegura y distante, se arrinconó detrás de él, y Luna se cubrió la cabeza, temblando. «¡No! ¡No puede ser! ¡No!». Carlos intentó correr hacia su madre, pero un segundo disparo lo hizo detenerse. La comprensión de lo que estaba sucediendo se precipitó en su mente. «Estás atrapado, Carlos», gritó Rodrigo. «¿Veis esta actualización del juego? La vida de tu madre. Su sacrificio lo dice todo. Alguien tiene que pagar la deuda». En el aire flotaba un silencio opresivo. Una verdad devastadora y brillante. La confianza que había tenido se desvanecía. Carlos sintió que se le quebraba el mundo. «¡No! ¡Esto no es justo!». La mirada de Luna le dijo que hacerlo por ella era tomar una decisión. Aún así, el terror lo mantenía congelado. No podía concebir lo que había acabado de suceder. Y en medio del caos, algo en su interior se encendió. La luz dentro de la caja comenzó a titilar, explotando en un rayo brillante. «¡No! ¿Qué estás haciendo?». La risa de Rodrigo se volvió más intensa. «La energía, el legado. Tú eres la clave. Con la sangre correcta y la historia adecuada, todo se desata». La luz creció y creció, envolviendo a todos en un destello deslumbrante.
Un remolino de emociones crudas. Cuando la luz se disipó, Carlos sintió que el suelo bajo sus pies se temblaba. ¿Qué era eso? Cuando todo se calmó, algo en su mente resonó profundamente. La verdad era más oscura de lo que había imaginado, y ahora tenía un precio. Luna lo miró, y en sus ojos había comprensión y miedo. Carlos, tú eres un líder, y lo sabes. No olvides lo que hemos perdido, dijo. Las palabras la hicieron temblar, y Carlos se dio cuenta de algo alarmante. ¿Era posible que Luna supiera más de lo que había contado? La presión iba aumentando, sus corazones martillando con fuerza. Sin embargo, al mirar a su alrededor, algo cambió. Todo lo que antes pensaba era amistad y confianza empieza a tambalearse. ¿Qué hay detrás de todo esto?, gritó, la confusión y la ira arrastrándolo. La luz comenzó a brillar de nuevo. La historia que conocía parecía evaporarse, y en su lugar, una nueva pesadilla emergía. «Esto es solo el principio, Carlos», dijo un eco familiar. Puede que la auténtica traición se oculte más cerca de lo que pensó, o cada uno estaba atado a un destino que nunca se atrevería a romper. La realidad se tambaleaba, y la noche guardaba aún más secretos que descubrir. El reloj marcaba el tiempo. Carlos miró la luz que brotaba de la aja. Sus ojos parpadeaban, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era una suerte de revelación o una trampa mortal? El destello iluminó la habitación como un rayo y se sintió en el centro de un torbellino de emociones contradictorias. «¡Carlos, la luz!», gritó Luna, aferrándose a su mano. Ella estaba igual de confundida, pero entre tanto caos había algo real en su mirada. «Debemos salir de aquí». Rodrigo, con esa mueca torcida que siempre parecía burlona, avanzó un paso. ¿Qué es esto? ¿Cree que un juego de luces puede salvarlo? La verdad no puede ser evitada. Su risa resonó como una sombra que se cernía sobre ellos. Carlos sintió una oleada de alguna acción instintiva. La ira surgía de su interior y, sin pensarlo, lanzó la foto al rostro de Rodrigo. «¡Tú no tienes poder aquí!», exclamó. Pero las palabras sonaron vacías. Rodrigo la esquivó, pero su risa se desvaneció. «No debería haber hecho eso», murmuró, como un recordatorio de que el juego apenas comenzaba. Justo en ese momento, la luz de la caja estalló, revelando imágenes distorsionadas y figuras. Desvaneciéndose, un alarido surgió entre los murmullos. «¿Qué es esto?», preguntó Luna, con los ojos tan abiertos que parecía a punto de romperse. Carlos se percató de lo que decía. Las figuras que emergían de la luz eran imágenes de su pasado, de su infancia, de la realidad que había creído muerta. «¡No! ¡No puede ser!», balbuceó. Su voz se rompía. Sus recuerdos se agitaban como sombras y lo arrastraban a un pozo oscuro. La figura de su madre, joven y sonriente, se formó en el aire. «Carlos, escúchame», suplicó. Pero él no podía. «Todo lo que te dije no era lo que parecía». El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo podía haber estado escondiendo una verdad aún más oscura? «¡Cállate!», gritó, sintiendo el miedo inundarle. Nadie podía entenderlo. Nadie podía saber lo que realmente significaba esa revelación. Pero entonces, las imágenes comenzaron a cobrar vida. Rodrigo se giró hacia la figura que emergía junto a su madre, la mujer que había jurado lealtad, que había estado presente a lo largo de sus recuerdos y había sido parte de su infancia. La mujer que había desaparecido. «¡No!», Carlos gritó, perplejo. «¡Tú!». El rostro de la mujer se iluminó. Su sonrisa era familiar. Era su hermana, que había estado perdida durante años, pero su expresión era sombría, casi la de un espectro.
Carlos, no hay tiempo. Rodrigo ha jugado contigo. Lo sabes. Esta es la clave de todo, dijo. Y poco a poco su figura se fue desvaneciendo. ¡No! ¡No te vayas!, instó Carlos, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Pero la imagen se desvaneció en el aire colmado de electricidad. Gritó Luna al darse cuenta de que la esencia de su hermana se iba. ¡Haz algo! En ese instante todo se convirtió en un cataclismo. El suelo retumbó. Los muros comenzaron a desmoronarse. Era como si la luz que antes los iluminaba empezara a consumir todo a su alrededor. Desesperado, Carlos miró a Rodrigo. «Eres tú. La maldición. Estás detrás de todo esto». Rodrigo sonrió y la malignidad en su risa resonó como un eco en sus venas. «¡Felicidades, Carlos! Te ha tomado tiempo, pero finalmente lo entiendes. Lo has estado haciendo mal. Tu legado está hecho de sombras. Tu hermana, querido mío, es la conexión que te ata a este mundo». La revelación golpeó con la fuerza de un hacha. «No puede ser verdad. No puedo. No puedo», Carlos gritó, la comprensión rompiendo su cordura. La luz lo había revelado todo. Cada decisión y segundo de su vida habían estado moldeados por mentiras. Pero entonces, en medio de la confusión, un nuevo grito. «¡Mamá!». La voz de Luna resonó con angustia. Carlos se dio la vuelta y su mundo se paralizó. Una sombra se cernía sobre su madre, quien estaba en el suelo. La figura de Rodrigo estaba muy cerca de ella. ¿La había puesto en peligro? ¿Por su culpa? De repente, una ráfaga helada atravesó la habitación. Un disparo ensordecedor resonó. Carlos sintió como si el tiempo se detuviera. Se giró con horror y su madre cayó al suelo, sangre manando de su pecho. Gritó y lo entendió. Cada secreto, cada mentira habían tenido un precio. «Rodrigo, te mataré». Pero un nudo se formó en su garganta. Todo se desvanecía a su alrededor y lo único que quedaba era el eco de su propio grito. La figura de Luna se volvió irreversible y el tiempo se colapsó a su alrededor. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría salvar lo que quedaba de su vida o lo había perdido todo para siempre? Carlos comenzó a correr hacia su madre, con el corazón destrozado ante la visión de su cuerpo en el suelo. «No, no, no». Su voz se transformaba en un grito desgarrador. La sangre manaba de su herida, reflejando la luz tenuemente. Un temblor recorrió su cuerpo, pero cuando se agachó para tomarla, una mano fría lo detuvo. «¡Carlos, espera! ¡No la toques!», gritó Luna, su voz llena de pánico. En ese instante, el caos se tornó en silencio. Carlos miró a Luna, su pequeño rostro lleno de terror. ¿Por qué había dicho eso? ¿Acaso había algo que no sabía? En un abrir y cerrar de ojos, su mente intentó comprender. «¿Por qué no puedo ayudarla?», murmuró, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Rodrigo había desaparecido entre las sombras, pero su presencia voraz lo seguía acechando. «Este es tu legado, Carlos», resonó su eco en su mente. Enfurecido por el dolor y la confusión, miró a su madre. «¡Despierta! ¡No te vayas!», pero su voz se ahogaba en el miedo. De repente, las luces comenzaron a temblar y una risa suave, casi burlona, llenó el aire. «¿No es hermoso el ciclo de la vida?», dijo una figura emergente de la oscuridad. Carlos sintió un estremecimiento. Era su hermana, esa que había creído perdida para siempre. «Hola, hermano», dijo con una sonrisa inquietante. «No, ¿qué haces aquí?», preguntó Carlos, horrorizado, pero en sus ojos había un brillo que no podía ignorar. Ella se acercó, sus pasos elegantes, como si estuviera en un escenario.
Este es el momento. Todo lo que has creído está a punto de cambiar, dijo mientras señalaba a su madre. Las palabras de su hermana eran como dagas. «¡Cierra la boca!», gritó Carlos, pero su voz se tambaleaba. Luna se aferró a su mano, insegura y temerosa. ¿Es realmente ella?», preguntó la niña, su voz temblorosa. «Sí, lo soy», respondió la hermana. «Y he estado observándote. He estado cuidándote desde las sombras». Con cada palabra, la desesperación de Carlos crecía. «No necesito tu cuidado», dijo, llenándose de rabia. «Mira lo que has hecho». Pero su hermana sonrió de nuevo, y había algo inquietante en su expresión. «No, hermano, aún no comprendes. Esto es más grande de lo que imaginas. Siempre hemos estado ligados, tú y yo, y ella». Mientras señalaba a su madre, Carlos sintió que el mundo temblaba. Entonces, algo dentro de él se encendió. «¿Qué quieres decir con eso?», gritaron sus palabras. La atmósfera se volvió densa, casi espesa. «Ella no es quien crees que es, Carlos», confesó su hermana. Las palabras cayeron como un peso descomunal. Y Luna se encogió aún más. «Tu madre, esta mujer que ves aquí, está conectada a mi verdad más de lo que crees. Parte del juego, una pieza del rompecabezas». «¡Cállate!», Daniel gritó, intentando taparse los oídos. Pero la revelación logró atravesar cualquier barricada que había puesto. «La razón por la que he estado lejos, por la que me ha costado tanto», continuó su hermana, «es porque esta familia siempre ha estado marcada por una maldición». Carlos sintió que el aire se le escapaba. Lo que en un momento fue amor y confianza, ahora se convertía en una red de mentiras. «¿Qué significa eso? ¡Qué maldición!», preguntó, sintiendo que su mundo se oscurecía. «Significa que yo soy el verdadero liderazgo de nuestra familia. Significa que tú estás destinado a ocupar un lugar que has estado ignorando», declaró su hermana con una convicción peligrosa en su mirada. «Para poder liberarnos, uno de nosotros tiene que hacer un sacrificio». Antes de que pudiera digerirlo, un nuevo grito resonó. «¡Carlos, sal de allí!». Era Rodrigo, que ahora había reaparecido, su rostro lleno de satisfacción. «¿Ves? El verdadero juego apenas comienza. Ahora, ¿a quién elige salvar?». El tiempo se detuvo en ese instante. Carlos se encontró atrapado entre el amor de su madre, el deseo de entender a su hermana y la manipulación de Rodrigo. Con el dolor destrozando su pecho, la presión aumentó y la decisión se volvía inminente. Mirando a Luna, encontró esa chispa de esperanza. Pero ¿hasta qué punto podía confiar en ellos? La atmósfera era opresiva y la verdad se ramificaba en sombras, mientras Carlos se daba cuenta de que la familia que había querido proteger, la realidad que había concebido, se desmoronaba ante él. ¿Era capaz de enfrentar la traición que se cernía sobre su vida? La noche los había atrapado y el reloj continuaba su cuenta regresiva. ¿Quién sería realmente el sacrificio? La respuesta latía en su pecho, mientras la oscuridad los envolvía. La tensión en el aire era palpable. Carlos se encontraba en una encrucijada, su madre en el suelo, la cara pálida y la sangre empapando la tela. El grito de Luna se había convertido en un eco lejano, cada palabra resonando con el peso de la desesperación. «¡Carlos! ¿Qué hacemos?», imploró la pequeña, sus ojos llenos de pánico. «No puedo perderla», exclamó Carlos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su hermana, con su sonrisa espectral, continuaba ahí, como un fantasma atormentador. «Esto nunca ha sido solo por ella, Carlos. Esto ha sido por sobrevivir», dijo, con un tono que parecía burlarse de él.
Rodrigo observaba con satisfacción, disfrutando del caos. Bienvenidos a su destino, Carlos. Todo esto es parte del legado familiar. La verdad caló hondo, y en su corazón comenzó a florecer una chispa de rabia. No podía dejar que el ciclo continuara. No podía permitir que la tragedia se repitiera. Esto termina aquí, dijo, su voz temblando. Entre la ira y la determinación, avanzó hacia Rodrigo y su hermana, un torrente de emoción corriendo por sus venas. No dejaré que arruines más vidas. No más. Era un grito de guerra, una declaración que resonó en cada rincón de su ser. La luz de la caja parpadeó, proyectando sombras que danzaban locamente. Sin pensarlo, Carlos agarró a Luna de la mano y se dirigió hacia su madre. «Vamos, vamos, esto no acaba aquí», musitó, la esperanza ramificándose a pesar del miedo. Un eco de risa burlona resonó. «¿Crees que puedes escapar?» La maldición no tiene escapatoria, pero Carlos no se detuvo. Saltó sobre los restos de lo que quedaba de la familia, sintiendo la sangre de su madre caliente bajo sus dedos. Esa conexión era más poderosa que cualquier amenaza. Con Luna a su lado, Carlos se aferra a un presente que aún podía salvarse. «Mamá, aguanta, estoy aquí, siempre aquí», murmuró, su voz casi un susurro. Y justo cuando sus manos tocaron su piel, una luz brillante estalló, envolviéndolos a todos. Era una calidez que les prometía esperanza, una chispa de vida en medio de la oscuridad. La figura de su hermana se desvaneció, y con ella las cadenas que la mantenían unidas a esa maldición. «Eres más fuerte de lo que crees, Carlos. Las decisiones que tomes hoy afectarán a futuras generaciones», resonó su eco en el aire, como una advertencia y un alivio al mismo tiempo. Rodrigo, furioso, intentó acercarse, pero la luz lo abrazó, como si el destino hubiera decidido poner fin a su juego. «No puedes hacer esto, no puedes ganar», gritó. Pero el brillo fue implacable. La policía finalmente había llegado. El caos comenzaba a transformarse en orden. Carlos tomó a Luna de la mano, su mirada al horizonte. «Vamos, necesitamos salir de aquí», dijo, respirando hondo la fragancia del aire fresco, sintiendo que la pesadilla comenzaba a desvanecerse. ¿Por qué se sentía aliviado? Tras todo el horror, aún había una sensación de posibilidad. La vida podía renacer. Mientras rescataba a su madre, una mezcla de emoción y tristeza lo invadía. «Siempre a tu lado», prometió, sabiendo que ciertos lazos nunca se romperían. Y mientras el caos cesaba y la noche cedía lugar a la luz del amanecer, Carlos se sintió por fin en paz. No sabía qué futuro les esperaba, pero estaba decidido a luchar, a reconstruir lo que había perdido. Con siempre el eco de la verdad resonando en su mente. Pero antes de desvanecerse en la bruma del nuevo día, un último pensamiento lo atrapó. Todo estaba conectado. Y cada historia, cada vida sería parte de una lucha eterna. Así que, querido amigo, este es el momento de salir y apoyarme. Tú necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Dales la oportunidad de ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir.
Las próximas historias te están esperando.